Buenas tardes, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. A continuación hablaré sobre el tema de Estadística Inferencial 1 de la Unidad 4, estimaciones y tamaño de la muestra. Mi nombre es Adrián Vidal Alzate Ordaz. Como ya lo mencioné antes, estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Estimación de la proporción de una población. Los objetivos: entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral, P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza. Un rango de valores que se usa para estimar valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Definiciones. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A igual a 0.10, 95% con A igual a 0.05 y 99% con A igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Estimación de la proporción de una población. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%, interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. El valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error de notación con E es la diferencia máxima probable entre las proporciones, entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales.
Ejemplo, selección del género. El Genetics Instituto realizó una prueba clínica del método XOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? La respuesta es 525 sobre 574 es igual a .914 por 100. Esto da un resultado de 91.4. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Pruebe EIC para una proporción. Y pues aquí nos da las número de muestras, evento, el porcentaje. Nos vamos a ir a lo que es Minitab y vamos a hacer esta Basic Statistic, una proporción, Summary, muy importante que se ponga Summary Set Data, y número de eventos sería la menor, 525, y el número de intentos es de 574. Y nada más vamos a corroborar la confidencia. El nivel de confidencia es de el 95% que nos requiere, y le damos OK. Y pues aquí nos arroja la tabla y vamos a corroborar que sea la misma información. 574, 525.91 91.14.63. Ok, vamos a ver. Así es. Aquí están las mismas estadísticas que nos arroja el número de muestras. Ok, vamos a continuar. Se calcula el margen de error E porque que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces para hacer este ejemplo que nos esté requiriendo, pues iremos ahora a Minitab. Está diciendo que vayamos a Stat por Sample Size for Estimation. Cambiaremos el parámetro a proporción. La proporción será de 900.914. Lo vamos a cambiar a margen de error. Sample size sería de 574 que ya nos había ofrecido. Y vamos a corroborar que tenga el 95%. Así es. Y listo. Y pues aquí está la tabla, el margen de error. Vamos a ver si es lo que nos estaba requiriendo. El margen es de .02599. Vamos a ver. Y aquí está, .02599. Y el margen de error es en upper es de .02162. Y aquí está .6192. Ok, dice calcule el tamaño de la muestra de serie si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces vamos a Minitab y vamos a Startup Powers, y aquí sería parámetros.
proporción, estamos bien. La proporción ahora sería de 0.9. Sample. Nada más aquí cambiaría el margen de error a sample size y aquí cambiaría 0.01. Aquí estaría cambiando al 90%. Y dice que es de 27.04. Vamos a ver. Oh, no me equivoqué, lo cambié a 95. De 90 ya. Okay. Aquí lo vamos a cambiar a 95. Dice que es de 3786. Vamos a ver. Así es. Sample size es de 3785 con un margen de error de 0.01. Ok, vamos a continuar entonces. Dice ejercicio seleccionado del género. El Genexus Instituto realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XORT? La respuesta es 127 sobre 152 es igual a 0.835%, que da un porcentaje de 83.5. Nos dice a continuación, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Y pues nos da el número de muestras, los eventos los que sí se concluyeron y pues el porcentaje. Ok, vamos a ir entonces a mini tabla. Okay, y va a ser start, va a ser porción, suma de data, ahora es de 127 y 152, si no me equivoco. Vamos a corroborar. Así es, y nos está diciendo del 95% de confiabilidad. Ahí está. Okay, y ok. Y aquí está la muestra. 127 positivos, número de muestra 152, da .835526 y grado de confianza es de .8829. Okay. Listo. A continuación dice calcular el margen de error, el que corresponde al nivel de confianza del 95%. Va a ser de 152 muestras. Okay, continuamos, entonces haremos la primera muestreo del margen de error. Vamos a estar ahora en simple for estimation y la proporción dice que es de 8, a ver, es de 835. Margen de error
Y para el margen de error me está diciendo que es de 152. Sí, 152. Y vamos a ver el 95%. Ok. Y aquí está. Las medidas, margen de error de .552019 y .06873. Vamos a ver. Y sí, aquí están las muestras con 152. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Y pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora le vamos a cambiar un poquito en lo que es vamos a ver. Sería .02. Me di cuenta que te está pidiendo el 99% de confianza y la proporción de éxito fue del 85%, que sería entonces de .85 en la tabla. Listo. Dice que es de 23, 27. Y ahí está, listo. Ok, seguimos. Estimación y tamaño de la muestra. Estimación de la media población sumatoria conocida. Estimación de la media población conocida. Objetivos: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media población. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Estimación de la media poblacional conocida. Definiciones. La media poblacional es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo: pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple: n número de muestras 40 y la media de 172.50 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugirieron que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dado por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. La respuesta es 172.55 libras, que es lo que ya te ofrece la respuesta. Vamos al ejercicio número 2. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. 40 número de muestras, la media de 172.55 y el 95%
de confianza. Ok, nos vamos a ir a Minitab. Okay, entonces, esto es estadística. Transmar data. Aquí lo vamos a cambiar, va a ser de 40. Aquí va a ser de 172.55, que es la media, y de 26 la desviación, con una confianza de 99%, y nos dice que es 40. 4.160. Vamos a ver que no se haya concordado. Así es. Y pues queda resuelto. Ok, entonces continuamos. Dice: calcula el tamaño de la muestra de C si se desea tener un margen de error del 5% de la desviación estándar de la población. Es 26 a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces vamos a Minitab. Vamos a Stat, Power and Simple Size, y Estimation, parámetros men. Parámetros men normal, estándar de desviación de 26. Aquí estamos bien. Margen de error del 5%. Y 95% aquí es. Ok, vamos a ver. Y dice que la medida es de 107. Vamos a ver. Ok, aquí me equivoqué. Nada más. Aquí era 0.05. Y es de 10.38.73. Vamos a ver. 10.38.73. Ahí está. Ok, ya está terminado. Me había equivocado aquí en vez de. Acuérdense que es a porcentaje, 0.05. Ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro. De cada persona, la media muestral 4.63, la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. La respuesta es 4.63. Ok, ya nos dio la respuesta, pero ahora dice: construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo de media de glóbulos rojos de adultos, y nos da las 50 muestras, la media de 4.63. Ok, nos vamos a ir a Minitab y nos vamos a ir a Stat, base de Statistic, sample P, aquí.
Un momento. Ok. Va a estar así, estadística. Sample Z. Sumar y data. Número de muestras que te pide son 50. La media es de 4.63 con un margen de 0.54 y la confidencialidad es de 99%. Y pues aquí está la tabla de 50 muestras, la media de 4.63 y 99% de confianza. Ok, luego nos dice que vamos a tener que hacer un poco más reducido esto por un momento. Ok, se calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 0.25% de la desviación estándar de la población. Es 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Ok, igual vamos a militar. Y va a ser stat. A ver si va a ser aquí proporcionar margen de error es de 50 y la proporción de este punto 54 con 99% de y nos dice que es de .180057 y 18.7841. Vamos a ver. Ok, me equivoqué. Ok, dice que es por persona. Yo le puse proporcional. Ok, está. División estándar de .54. Ok, dice que es de .204661. Creo que ando sacando de todo menos lo que es. Margen de error de .25. Ok, al mes. Y ya está. Ahí error de ya quedó. Ok, listo. Continuamos. Ok, entonces seguimos presentación y dice así. Estimación y tamaño de la muestra. Estimación de la media población
Sumatoria desconocida. Estimación de la media de población desconocida. Definiciones. Cuando se desconoce, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media población. La distribución T de Student desarrollada por William Gouset 1876-1937. Gouset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigación, así que Gouset publicó bajo el seudónimo de Student. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula la suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor décimos que existen. 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad n-1. Propiedades de la distribución T de Student. La distribución de T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campaña simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más simples de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución de T Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor de 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene 1. Y dice a continuación, conforme al tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T Student se acerca más a la distribución normal estándar. Estimación de la media poblacional desconocida. Elección entre distribución Z y T. Utilice la distribución normal Z. Conocida y población distribución normal o conocida y n mayor que 30. Utilice la distribución normal T. Desconocida y población normalmente. O desconocida n igual a 30, mayor que 30. Dice ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. La respuesta es de 27.44. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Ok, entonces procedemos a Minitab. Vamos a la tablita de peso en basura de libras. Hacer esta básica estadística. Nos pide ahora que sea T en vez de Z. Le vamos a poner en One More Samples Edge in a Column. Vamos a seleccionar lo que es el peso.
la basura, que es la columna. Aquí ya ando poniendo el doble. Vamos a seleccionarla de vuelta. Y pues esto con una confianza del 95%. En este caso nos está, bueno, sí nos comenta que el 95%. Y listo. Y pues aquí está. Son 62 muestras, la media es de 27.44 y la desviación estándar de 12.46, con una confianza del 95%. Entonces continuamos. Dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces dice, vamos a mi tab y vamos a estar Power Sample Size, y dice que ahora vamos a seleccionar parámetros. En el parámetro va a ser medio normal. Y margen de error de confianza está, y este es 60. Vamos a revisar. División estándar de 365. Vamos a ver. Que es de, está, margen de error del 3 y sample size de 82. Y listo. Ok, vamos a continuar. Dice a continuación: ejercicio peso al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una medida de 3103 G y una desviación estándar de 696 G. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Y la respuesta es 3103. Construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Okay. Ok, la descripción estadística es de 186 muestras con una media de 31.03 y desviación estándar de 696. Calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% de la desviación estándar de la población. Es 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Y pues dice que es un margen de error del 10% con un sample size del 8309. Y continuamos. Estimación de tamaño de la muestra. Estimación de la varianza de la población. Estimación de la varianza de la población. Definición: es la distribución de la población chi cuadrada. Sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grado de libertad igual a n-1.
propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a número n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a distribución normal. Definiciones. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. La variación de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como estimación puntual. Ejemplo: calificación de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. La respuesta es de 92.2. Dice: construye un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Test anti for one variance, calificaciones FICO. Dice que el número de muestras es de 100, 92.2 de desviación estándar y la variancia de 85.02, con un rango de 95% de confianza. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Y pues el margen de error es de 10 con un simple size de 140. Ejercicio: consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. La respuesta es de 692. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Cuando hay 48 muestras, la desviación estándar es 692 y la variancia de 47.9021. Ok, dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Y pues dice que es de un margen de error del 10, sample size del 921. A ver, vamos a ver. Está. ¿Cuánto te dice? 250. .10.
que 90. Aquí dice que son 10, 106 y 144. Prueba de la hipótesis. Fundamentos de la prueba de hipótesis: realizar resumen teórico y explicar los temas de la presentación. Fundamento de la prueba de hipótesis. Definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observe en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones. La hipótesis nula de notación con HO es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadero o llegamos a una conclusión para rechazarlo o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denota con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguna de estos símbolos: menor, igual, menor, mayor o bien. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Método de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denota con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de pruebas de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores estadísticos de prueba
que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor de estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que estamos más allá del estadístico de prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas extremas bajo la curva. Prueba de la cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región extrema izquierda bajo la curva. Prueba de la cola derecha. La región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva. Pues aquí están cuando se encuentran en las dos áreas, la izquierda o derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza, perdón, la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Si el valor P es menor o igual que A, rechace HO. Si el valor P es mayor o igual que A, no rechace HO. Errores en las pruebas de hipótesis. Error de tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadero. Se utiliza el símbolo A alfa para representar la probabilidad de un tipo 1. Error de tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia o particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a una proporción. Someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Y pues aquí tenemos la primera muestra. Ok, dice ejemplo, bombas de gasolina. Cuando se examine la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la localidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Utilice el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Ok, y pues aquí está el primer ejemplo. Vamos a encontrar aquí esta básica estadística, una proporción, summary data, y dice que nos dijo de 1299 para una suma final de 6982.
ser 90. Ok, estoy listo. Ok, listo. Así que tenemos número de muestra de 6.982, eventos de 2.299, con una confianza del 99%. Ok, continuamos con esta. Vamos a entrar en Tabipa. Vamos a estar. Aquí. Y listo. Y nos arroja las gráficas que nos está requiriendo. Los márgenes, las diferencias, poder. Y esto ya no las ofreció también. Trabaja las tres por junto. Y vamos aquí. Ejercicio detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Y pues tenemos un número de muestras de 98, eventos de 74 y .7551 con un 95% de confianza. Ok, entonces va a ser en esta. Así que estadística, una proporción, summary data. Que ahora los datos van a cambiar. Vamos a ver. Nos está diciendo que este 24 y 98. .05. Con nivel de confianza de 95%. Vamos a ver 24 en 98. Perfecto.
son 74. Y ahí está, 74, 98, 75, 51. Ahí está. Y con una confianza del 95%. .162. Y para esta tabla vamos otra vez a aumentar, vamos a asistente, entonces hipótesis test, dijo que lo de 98. Target de 80 y punto 05. Listo. Prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a una media conocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con media conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la media, tamaño de la muestra, número igual que 30, tamaño de la muestra n menor que 30, si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Okay. Ejemplos: barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtiene la siguiente estadística muestrales: n es igual a 40 y x es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 162.3 libras, que era la recomendación de peso de M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de .05 y el método de valor P. Ok, continuamos a meditar. Vamos a cerrar estas ventanitas. Ok, entonces va a ser esta. Va a
basic statistic, sample Z, summary data, size 40, 172.55, división estándar de 26, hipótesis, vamos a colar la hipótesis. Ok, la hipótesis es 7. Cuenta número de muestras 172.55, 4.11 de 99%. ¿Estamos bien? No. Ok, aquí lo regué. Que es el 95%. $165.79 nivel de confianza, así es. Y pues es todo. Ok, seguimos con el siguiente ejercicio. Y dice: ejercicio latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regulares de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen un volumen de una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Ok, nos vamos a ir a Stat, Basic Statistic. De aquí nos vamos a ir a Z. Aquí estamos bien. La medida sería de 36. 12.9 sería 0. Y la desviación estándar sería 11. Y sería de 99 la confianza. Y ahí está 12, 19. Ok, sí, las mismas cantidades. Y pues, ok, listo. Prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a una media o una media desconocida. Ejemplo: exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora según datos de Ziegler. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Ok, vamos a ir a
a ir a esta. ¿Qué es esto? Basic Statistic. Y nos vamos a ir a un suma directa. Que por aquí vamos a sumar. Es de 36. Superman es de 1219. Tomando valores del ejercicio anterior sería de 40 y luego de 68.4 y estándar de desviación 5.7 y vamos a activar el performance hypothesis test y le vamos a poner 65. El nivel de confianza es del 95. de confianza, 69.918 y 3.77 T. Ok, continuamos. Okay. A continuación dice: ejercicio emisión de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas por equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Ok, nos vamos a ir a militar. Vamos a ir. Start. Y después nos vamos a ir a Basic Statistic. Y luego nos vamos a ir a sumar data. Son 32 vehículos. Son volúmenes de 7.78 y la desviación estándar nos comentaba que era de 1.08. Y es de 8.5. Ok, estamos a conseguirlo bien. Y listo. Aquí están 32 números de muestras. Desviación estándar de 1.08. MEN de 7.78 y 95% de confidencialidad. Da un resultado de 3.77 y un performance de 8.104. Y pues dice que es un test de 8.5 contra un 8.5. Ok.
Prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o de una desviación poblacional utilizando un método formal de prueba de hipótesis. La muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Ejercicio. Ejemplo, pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.13 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto utiliza los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Ok, vamos a ir a Minitab y va a ser en Basic Statistic. Y 11.3 y 95%. Estándar de desviación, sí. Ok, no es. Estamos bien. Que así es 11.3. Me ando confundiendo. Y aquí es valor de 10. Listo. Y nos dice que es de 49.80, 39 de F y 11. Ejercicio de calificaciones de examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadísticas del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen de una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variaciones que otros grupos anteriores. Ok, vamos a entrar. Vamos a estar Basic Statistic. Una varianza.
59.76. Aquí tenemos y 26. Y listo. Listo. Okay. Para la cuarta etapa del proyecto de herramienta estadístico aplicadas al campo laboral. En este tema aprendimos cómo sacar puntos medios en base a rangos y desviaciones con entidades de cantidades de aciertos y negativos en pruebas realizadas con margen de confianza, margen de error. A continuación hicimos una muestra donde seleccionamos 532 piezas, de las cuales 510 tuvieron el mismo diámetro con un nivel de confianza del 95%. A continuación vamos a ir a lo que es Minitab, y fue en Stat Basic Statistics. Una proporción, una nota, 510 son los números positivos, 532 fueron las muestras totales, con un margen de confianza de 95%. Y nos dice que el sample es de 95.86. Ok. Después calculamos el margen de error con los datos anteriores. Okay. Margen de error. Y vamos a ver. Punto 95. Okay. Aquí estamos. Ok, entonces serían esta. Vamos a poner proporción binomial, proporción del punto 95, margen de error, y las medidas serían de 532. Y pues aquí nos da el margen de error de punto 0.169078 y menos punto 0.221085. Okay. Y luego dice, calculamos el tamaño de la muestra.
Dice que el margen de error es de 0.01 con un sample size de 2181. Aquí está. Y por último, con un margen de error del 5% y una desviación de 20 y un nivel de confianza de 95. Okay. Stop. Pausa. Una división de 20, un margen de error de 5, margen de error de 5 y el sample size de 64. Vamos a ver. Sí, aquí está. El margen de error es de 0.5 y el sample size de 6149 con una 95%. Bueno, pues es todo por mi video. Por mi parte, espero haya sido agradable.